Una semana más les saludamos desde esta librería Entre Libros para hablarles de nuevas publicaciones. Algunas ya les verán, como les suenan conocidas, y otras ocasiones, pero las hemos querido recordar porque esta semana pasada se iniciaba la Feria del Libro de Madrid, una de las ferias más destacadas, sin lugar a dudas, del panorama nacional, pero también con repercusión a nivel internacional. Sí, la verdad es que la Feria del Libro estos últimos años está creando unas expectativas y bueno, ha tenido una evolución de crecer de una manera espectacular. Igual que el Día del Libro, el más importante suele ser San Jordi en Barcelona, la Feria del Libro aquí a nivel nacional con mucha diferencia es la de Madrid, y ya se está equiparando a lo mejor a Frankfurt o París, que son como las ferias europeas más reseñables. Hablamos de autores que decíamos antes de comenzar la sección, van a firmar muchos libros, muchos ejemplares estos días. Sí, la verdad es que es uno de los atractivos que tiene la Feria del Libro de Madrid, ¿no? Aparte de la barbaridad de casetas de todas las editoriales y un montón de librerías que salen, el atractivo que tiene para la gente de fuera, para el público, para los lectores, es encontrarse cara a cara con el autor, ¿no? Es como hemos dicho otras veces aquí con el High Festival o en las presentaciones de libros que hacemos, lo que buscan es eso, es ver pues eso, a tus autores que has disfrutado, por ejemplo, con la novela que se ha vendido una barbaridad de Patria de Aramburu, o Blue Jeans, o Lorenzo Silva. No ya solo el que hablar del libro y que te dediquen el libro, que es el objetivo final, sino ver cómo es esa persona, ver cómo te trata, ¿no? Que también tiene sus contras, porque hay algunas veces que te lleva la decepción, ¿no? Que yo recuerdo hace ya muchos años las colas que generaba Antonio Gala, el famoso Antonio Gala, que lleva muchísimo sin publicar, tenía kilómetros de gente y él únicamente miraba el libro. Había una persona a su lado que le pasaba el libro, le decía para fulanito, firmaba para fulanito, y es que no levantaba la cara, no levantaba la mirada para ver a la persona. O sea, que eso también dice, jolín, he estado 2 horas esperando, por lo menos salúdame. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo se llama? ¿Y qué tal? Apareció, o sea, un poco más de humanidad, ¿no? Y es uno de los grandes atractivos de esta feria. Hablabas de Patria. Fernando Aramburu ha conseguido que se hable del libro y sobre todo de los hechos que cuenta en esta pedazo de novela. Sí, la verdad es que ha conseguido, yo creo que incluso, yo me atrevo a decir sin esperárselo, un éxito, bueno, terrible. Se sigue vendiendo muchísimo y sobre todo eso, ¿no? El tema que trata del problema del País Vasco, yo creo que ha conseguido que volvamos a hablar de él, pero como de una manera más humana, más cercana, ¿no? Todos sabemos y sabemos lo que sigue pasando, lo que ha pasado sobre todo, y en esta novela eso nos ha dado pie un poquitín, yo creo, que a buscar un poco algo más la unidad. Hablamos de Dolores Redondo, también con Todo esto te daré, premio Planeta. Parece que últimamente todo lo que toca lo convierte en oro. Sí, la verdad es que cuando publicó su primera novela, El Guardián Invisible, pues bien, gustaba, una novela así que te mezclaba un poco la mitología con la novela negra, muy entretenida, muy bien ambientada. Siguió publicando, terminó la trilogía del Bazán, y ahora con Todo esto te daré, no solo ha gustado más, sino que había mucha gente ya un poco decepcionada con el premio Planeta, ¿no? Y con esta ha vuelto otra vez a renacer, tanto como premio como novela, porque es una gran novela. Otra publicación que la tenemos aquí de Javier Reverte, Banderas en la niebla, también es otro de los libros que va a gustar y mucho. Sí, Javier Reverte nos tiene acostumbrados en casi todos sus libros a hablar de viajes, y aquí se sale un poquitín dentro de lo que es su rutina literaria y nos cuenta la historia de dos personajes que se encontraron durante la Guerra Civil apoyando distintos bandos, ¿no? Y bueno, uno de ellos era pues eso, como una persona de muy buena familia, con ideas muy falangistas, y otra era el sobrino de un artista republicano, y nos cuenta, por un lado, son historias reales, verídicas, como las dos pequeñas biografías de los dos protagonistas, y a la vez la unión que se va generando entre los dos, ¿no? Ha querido demostrar, yo creo, y lo ha conseguido, un poco el quitar el sentimiento ese de la guerra civil. Todos éramos enemigos, ¿no? Podíamos tener distintas ideas políticas, pero no siempre terminábamos con un fusilamiento o unas cunetas, ¿no? Y bueno, yo creo que con este libro lo ha intentado.
Javier Reverte, Banderas en la niebla. También les vamos a hablar de Lorenzo Silva, que llega con Reconocerán tu nombre, también otra novela histórica, está ambientada en los años 30 del pasado siglo. Sí, la verdad es que bueno, Lorenzo Silva también prácticamente un poco la línea de Dolores Redondo, todo lo que escribe y cada vez que nos cuenta una historia nos fascina, nos sorprende. Ya estamos muy acostumbrados a la Sargento Chamorro y a Bevilacqua, como disfrutamos, ¿no? Hasta que son novelas muy entretenidas, ¿no? Y aquí en Recordarán tu nombre ha rescatado la biografía de lo que él llama un héroe desconocido, que fue un héroe, el general de la Guardia Civil durante la sublevación de la República en Barcelona, ¿no? Cuando intentaron acabar con la República, este Guardia Civil no hizo caso a su jefe, a la comandancia, y luchó un poco para intentar mantener la democracia del Estado en Barcelona. Se lee como una novela, es una novela prácticamente podríamos decir, y nos describe de una manera como muy clara, muy concisa la situación de Barcelona en el 36. Vamos ahora de Juan José Millás, Mi verdadera historia. A priori parece un libro pequeño no sé si para niños, para adolescentes, pero tiene una intrahistoria detrás. Sí, la verdad es que nos ha sorprendido un poco, porque es que en las entrevistas habíamos leído y sabíamos que iba a sacar como una especie de novela biográfica también de toda su vida, y la ha resumido en 70 páginas y con letra grande. O sea que dices, yo creo que Millás tiene una vida y una historia personal muy completa para habernos contado un poco más, ¿no? Pero bueno, Millás también es una persona que cualquier cosa que escribe nos gusta, nos sorprende, y aquí sobre todo, aunque él intenta aquí hablar de toda su vida, hace mucho hincapié en la adolescencia, ¿no? En la culpabilidad que surgió a raíz del protagonista de la historia, que se supone que es él, que estaba en un puente en Valencia, tiró una canica y provocó un gran accidente. Entonces él, durante todos esos años de pubertad, de adolescencia, lucha un poco con esa sensación de culpabilidad. Dicen que lo bueno es breve, dos veces bueno. Seguro que también lo ha pensado eso Juan José Millás. Y vamos a cerrar hablando de Francisco de Paula Fernández, conocido como Blue Jeans. Exactamente, pues también es otro, igual que hablábamos antes de Antonio Gala, que va a pasar con Patria o con Dolores Redondo. Para el público juvenil, Blue Jeans es lo más de lo más. O sea, aquí con algo tan sencillo como Estar contigo, termina su otra trilogía más, porque tiene ya varias, y bueno, aquí termina su primer año en la universidad, los mismos protagonistas de los dos anteriores, y aquí justo es como diríamos como el último trimestre, ¿no? Empezaron después de Semana Santa los protagonistas y terminan justo cuando les dan las vacaciones. Otro autor que mueve montañas y genera muchísimo público, y a la vez es una persona muy simpática. Es justo lo que decíamos, un poco todo lo contrario de una persona fría que se dedica a firmar, sino que es una persona más honesta, sobre todo con sus lectores. No sé si podemos buscar algo, un par de frasecitas para hacer un pequeño resumen de lo que pueden encontrar en el libro de Blue Jeans y particularmente en su literatura. Sí, pues mira, por ejemplo, hay una muy clara que es un poco donde se mueve todo esto. Es una frase que yo creo que lo dice prácticamente todo. Parece que vamos a tener que adentrarnos ya en sus redes sociales para tratar de conseguir más cosas de él. ¿Sabes si tiene Twitter o Instagram? No, solo Facebook. Es un poco el tipo de literatura que gusta ahora mismo, pues eso, a estas generaciones, que eso es un poco el mundo con mucho amor, todo a través de las redes sociales. Si tuvieras que quedarte con uno solo de los libros de los que hemos hablado, creo que la cosa estaría por ahí, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que Patria y el de Lorenzo Silva, yo creo que serían un poco por las dos novelas, dentro de que prácticamente todas las que hemos presentado hoy, un poco, bueno, Blue Jeans lo podríamos descartar porque a mí ya me pilla un poco fuera de lugar, pero las otras también, el de Javier Reverte me parece muy atractivo, pero sobre todo yo creo que Patria te encantaría. Son las publicaciones de las que les hemos hablado en esta ocasión. Gracias, Pepe. Nada, gracias a vosotros. Ya saben, pueden disfrutar de algunas de estas publicaciones, y si Madrid no les pilla muy lejos, pues también pueden acercarse y disfrutar con la firma de libros en esta Feria del Libro de Madrid.